¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas al Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género del Colegio de Jalisco, esta mañana de diciembre de 2024. Y bueno, mi nombre es Lilia Vallardo y a nombre del Colegio de Jalisco y de todas las integrantes de este seminario les doy la más cordial bienvenida. Me acompañan aquí en el Colegio de Jalisco la doctora Hilda Monraz, quien también es coordinadora de este seminario, la doctora Yuron Lerma, quien acaba de llegar desde la Ciudad de México para pues hacernos favor de leer y comentar los trabajos de esta mañana. Y bueno, pues también está aquí Nadia Rubalcaba, quien es parte importante en la organización de este seminario. Y bueno, pues a la distancia también saludo a la doctora Marcela López Arellano, María Arteaga y a la maestra Erika Iliana Sánchez, quienes estarán participando esta mañana como ponentes y lectoras. Y bueno, pues antes de pues comenzar, pues quisiera decirles, vamos a empezar con la ponencia de la doctora María Arteaga Villamil. Les recuerdo la dinámica del seminario, tienen hasta media hora para hacer sus presentaciones. Posteriormente se les darán 15 minutos a las lectoras. En el caso de la doctora María Arteaga, recibirá los comentarios de la doctora Yuron Lerma. En el caso de la ponencia de la maestra Erika Iliana Sánchez, será comentada por la doctora Marcela López Arellano. Entonces, les decía, le daremos la palabra primeramente a la doctora María Arteaga durante media hora. Posteriormente, le daremos 15 minutos a la doctora Yuron Lerma para que haga sus comentarios y posteriormente le daremos la palabra a las personas que nos escuchan esta mañana, ya sea de manera presencial aquí en el Colegio de Jalisco o de nuestras redes sociales para posteriormente proceder a la ponencia de la maestra Erika Iliana, quien será la segunda ponente de esta mañana. Bueno, pues una vez dicho esto, pues les comento, como ya les decía hace un momento, la primera en presentar su trabajo será la doctora María Arteaga, quien expondrá el trabajo Feminidad en Disputa, perspectivas de un estudio comparativo de mujeres profesionales en Puebla y Barcelona. Voy a permitirme leer también una síntesis curricular de la doctora Arteaga. Ella es antropóloga feminista con un doctorado en antropología por la Universidad de Barcelona, una maestría en sociología y una licenciatura en economía por la UAP. Su trabajo se fundamenta en los principios feministas de solidaridad, cuidado y acción colectiva. Su investigación aborda temas claves sobre la división del trabajo, las relaciones de clase y los roles de género en contextos laborales y cotidianos. Sus más recientes publicaciones son Mujeres en alta dirección e ingeniería y Panorama de las mujeres en materia de cambio climático, impacto, participación y retos. Ambos artículos en el libro Ciencia en Femenino, una revisión desde los aportes de las mujeres, y Femininity in Dispute, Perspectives of a Comparative Study of Professional Women in Puebla and Barcelona, en el libro Women's Life Experience of the Gender Gap. Actualmente es gerente de desarrollo en el edificio de mujeres de The Women's Building en San Francisco, California. Bienvenida, doctora Arteaga, te escuchamos con atención. Oh, bueno, muy buenos días a todas, a todes. Muchas gracias por haberme invitado a participar en este seminario. Y bueno, aquí voy a comenzar mi ponencia y espero que podamos tener un ratito ameno y platicar un poquito sobre cuestiones de género. Muchas gracias por la introducción. Como veníamos comentando, este artículo se llama, o bueno, esta presentación se basa en un artículo que se llama Feminidad en Disputa y son las perspectivas de un estudio comparativo de mujeres profesionales en Puebla y en Barcelona. Primero que nada, voy a plantearles un poquito cuál es el objetivo de toda esta charlita y más o menos para que se den una idea de qué va todo esto. El objetivo de todo este trabajo es un estudio comparativo de mujeres líderes y de posiciones en altas jerarquías laborales en Puebla y Barcelona. Y el artículo se concentra en explorar las formas en que estas mujeres exploran
y negocian las normas de género en sus espacios de trabajo a través de la perspectiva de los ejes de reproducción social y la etnografía feminista, ¿no? Y mi objetivo es ofrecer una comprensión matizada del complejo funcionamiento de las ideologías de género en el refuerzo de la marginación de las mujeres dentro de las jerarquías corporativas. Antes de comenzar, me gustaría como hacer una anotación de que justamente mi intención al estudiar esto no era necesariamente abordar las múltiples barreras que las mujeres enfrentan al ascender en las jerarquías laborales, sino investigar más profundamente qué sucedía una vez que estas mujeres llegaban y la forma en la que ellas negociaban o se movían a través de todos estos pasadizos y recovecos dentro de las altas jerarquías. El artículo, como ya lo habían mencionado en la presentación, es parte de un libro más amplio que justamente explora las experiencias vividas de las mujeres en relación con la brecha de género y es parte de una colección de Springer en donde se analizan los diferentes objetivos de desarrollo sustentable de la ONU. Y obviamente el libro tiene como foco, como ya lo había mencionado, explorar toda la experiencia vivida de las mujeres a través de diferentes perspectivas. En unos minutos, bueno, les voy a comentar un poquito cómo nos vamos a mover. Primero les voy a hablar un poquito de la contextualización de justamente todo este trabajo, un poquito de notas sobre la metodología. Posteriormente voy a hablar de los desafíos que enfrentan de forma más general estos dos grupos, tanto las mujeres de Puebla y las mujeres de Barcelona, y hablar un poquito de los desafíos de las mujeres en las jerarquías corporativas. Posteriormente voy a hablar de los procesos de género, ¿no? En comparación de los dos contextos, ¿qué es lo que caracteriza al grupo de mujeres de Puebla, qué es lo que caracteriza al grupo de mujeres de Barcelona y establecer puntos en común, pero también puntos de diferencia. Y bueno, voy a cerrar con un poquito de conclusiones para hablar justamente de estas comparativas. ¿Cuál es el contexto de todo esto, no? Justamente de dónde viene todo esto que les voy a comentar ahora, ¿no? Justamente, obviamente, en los últimos años, esto no va a ser una novedad, justamente este seminario se trata de abordar de todo justamente las historias femeninas, los estudios de género alrededor de distintas perspectivas, distintas disciplinas. En las últimas décadas nosotras hemos visto, estamos comprometidas con justamente toda la serie de estudios y análisis que nos hablan del incremento del acceso al trabajo remunerado por parte de las mujeres, ¿no? Así como en su avance en credenciales educativas, en su avance en su desarrollo humano. Justamente hay una serie de trabajos y literatura que nos están hablando de esto, ¿no? Que existe este fenómeno, un incremento de las mujeres dentro del mercado de trabajo. También tenemos, por otro lado, otra cosa innegable, que han existido hasta cierto punto cambios societales en cuanto a la percepción del rol de las mujeres en diversos espacios. Y obviamente, aunque esto es un cambio que podemos palpar de manera más o menos general, va a variar dentro del contexto geográfico y dependiendo de cada circunstancia, ¿no? Estas dos cosas como que ya las tenemos muy claras y las hemos venido hablando durante mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, a pesar de todas estas dos cosas bastante positivas, lo que sí observamos es la persistente representación de las mujeres dentro de puestos organizacionales más altos, ¿no? En cargos directivos, en cargos gerenciales, como directores ejecutivas, en las juntas directivas y todas estas áreas en que se denominan las altas esferas del poder, ¿no? Ya sea también en los espacios de organizaciones, como las políticas públicas. Vemos que existe un número más bajo, entonces está esta discrepancia, ¿no? Entre el número mayor que se ingresan las mujeres al mercado de trabajo con mayores credenciales educativas y mayor capital humano, pero también la disminución de las mujeres dentro de estos espacios una vez que se va, ascendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Como lo había mencionado, existe mucha literatura alrededor de esto y todos lo sabemos, ¿no? Mucha literatura centrada en identificar
justamente las barreras que enfrentan estas mujeres para ascender en las jerarquías laborales, las barreras que enfrentan las mujeres para ingresar al mercado de trabajo, la literatura que existe, por ejemplo, al respecto de las sugerencias que abordar dentro de las políticas públicas, o una serie de regulaciones dentro de las organizaciones privadas justamente para tratar de paliar estas limitaciones, ¿no? Sin embargo, lo que justamente es en menor medida, o donde los estudios disminuyen, es en el limitado acercamiento que existe sobre la construcción cultural de lo que llamamos trabajo y cómo se produce y se vive de diferentes maneras. ¿A qué me refiero con esto? Justamente porque cuando hablamos de trabajar, no todos observamos el trabajo de la misma forma y nuestra identidad se construye de diferente forma alrededor de lo que percibimos como trabajo, porque trabajar no solamente es ganar un salario, no solamente es producir cosas o producir bienes, es producir una identidad y una relación en cuanto a nosotros como personas y con las personas con las que nos establecemos en el trabajo. Y estas personas justamente tienen prenociones, tienen ideas de cómo debe de ser esto. Entonces, esto influye en la manera en la que nosotros nos movemos dentro de los espacios laborales. Y es muy importante justamente abordar estas percepciones. Y bueno, también comentar que estas percepciones también no justamente impactan a las organizaciones y las dinámicas de los lugares de trabajo. Y son estas relaciones son interactivas, ¿no? Y entonces la creación del significado del trabajador, de la trabajadora, del jefe, de la jefa, del manager, de la manager o del director y de la directora siempre son relaciones de procesos, ¿no? Que dependen justamente de los contextos culturales en donde nosotros nos desarrollamos. No llega un ente vacío a ser la jefa o el jefe, porque ya la misma forma en la que nosotros les estamos denominando género al hablar, trae una serie como de consecuencias, ¿no? Que vienen implícitas en la forma en la que yo me presento como el trabajo como mujer, heterosexual, si soy madre, si tengo hijos, etcétera. Un poquito de las notas metodológicas. Este proyecto es parte de un proyecto más amplio que se llevó a cabo como parte de un estudio cualitativo sobre la vida material y las relaciones sociales de mujeres directivas en Puebla y Barcelona durante 13 meses cada uno, en cada uno de los espacios geográficos. Y las herramientas de investigación fueron los métodos etnográficos de entrevistas a profundidad, ¿no? Por el método etnográfico me refiero que estuve en observación participante en los diferentes entornos de las mujeres a las que entrevisté, que no solo me enfoqué a sus espacios de trabajo, también las entrevisté en sus casas, tomamos un café, las entrevisté en sus gimnasios, me uní con ellas para hacer la compra o para ir a la guardería o durante fiestas familiares. Traté de explorar a las mujeres como en todos los aspectos que las conforman y que formaban parte de su vida cotidiana. Y las entrevistas de trabajo se llevaron a cabo dentro de un enfoque histórico-biográfico en donde yo les pedí a ellas mismas que justamente rememoraran esas experiencias y a partir de ello construíamos lo que ellos, o la forma en la que ellas percibían su trayectoria laboral. Y desde el punto de vista teórico, obviamente está basada en la reproducción social y la narrativa feminista, que considera que el desarrollo de una carrera profesional no se define en términos aislados, ¿no? No es algo que justamente va de un punto B, de un punto A a un punto B y no tiene ninguna otra acción que interfiere, ¿no? Sino en relación a diferentes factores que incluyen el género, la clase, el tipo de familia, la orientación sexual, la etnia, la nacionalidad, la edad, entre otros. La primera parte que les voy a comentar, ya llegando más a fondo al análisis justamente de esta presentación, es la paradoja del liderazgo femenino. ¿A qué me refiero con la paradoja del liderazgo femenino, no? Y es justamente como otra cosa que ya tenemos más o menos sorteada y hablada es los debates sobre las diferencias entre las capacidades y habilidades de los hombres y las mujeres para gestionar, para mandar, ¿no? Ha cambiado en las últimas décadas.
previamente existía una percepción bastante marcada acerca de que si las mujeres podían o no mandar, tenían la capacidad de dirigir, de liderar o de controlar sus vidas, ¿no? No hasta hace muchos años atrás existían muchísimos cuestionamientos al respecto. Bueno, hubo todo, y ha habido toda una lucha alrededor de la ganancia para comprobar y para retar todas estas percepciones, ¿no? Desde el acceso al voto, el acceso a la universidad, yéndonos todavía más atrás, pero también para tener espacios dentro de espacios laborales que se consideraban típicamente masculinos, como las ingenierías, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ha existido ciertamente un cambio dentro de este debate, ¿no? Y también, obviamente, dentro de todos estos debates, como se insertan todas estas categorías sociales, el género, la clase, la raza y la edad. Y estas categorías influyen en la forma en cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos vemos, pero también cómo vemos a los demás, ¿no? En este sentido, sabemos que me gusta mucho esta metáfora que escuché en un seminario, que son una especie de magnetos, ¿no? En donde cada vez que encontramos un similar se atrae y obviamente cada vez que hay se atraen y se repelen. Entonces, así funcionan estas categorías, ¿no? Y en el contexto directivo de mando, realmente funciona la misma dinámica, aunque no es perceptible, o en muchos casos sí. Y como podemos ver, a continuación voy a señalar algunos de los diálogos de las mujeres. Se enfocan justamente estas paradojas dentro de tres enunciados. El primero, que tiene que ver dentro del liderazgo, el poder es igual a masculinidad, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Solamente voy a leer una nota porque si no voy a perder como un poquito de tiempo dentro de todo esto, pero me gusta mucho esta nota que menciona Emilia, que una vez que estaban firmando, me comentaba que iban a tener una firma de contrato con una agencia que era bastante grande y era una agencia a nivel internacional, ¿no? Y que antes de llegar a la firma del contrato, uno de los hombres varones que estaba de asistente, la tomó para tener un comentario en privado y decirle justamente que si no quería cambiar su maquillaje porque se veía muy poco profesional. Entonces ella estaba muy impactada no solo por el comentario, sino también como por el hecho de que una persona que era claramente masculina y que obviamente no tenía una percepción muy clara de lo que significaba ser profesional en una mujer. Entonces, en este sentido, por ejemplo, observamos que ambos grupos de mujeres, tanto de Barcelona como de Puebla, consideran indudablemente que el trabajo es igual a masculinidad, ¿no? Porque dentro de esto, para la persona que señaló, por ejemplo, este comentario, era muy claro quién es masculino, ¿no? En esta línea de pensamiento, los hombres. Entonces, ergo, las mujeres no pueden tener poder ni mandar porque representan esta figura que no engloba estos caracteres, ¿no? Posteriormente, el siguiente punto en donde se encuentra esta paradoja de liderazgo femenino es que la agencia dentro de las mujeres es percibida como de forma negativa, ¿no? Me gusta mucho esta historia de Paola, ¿no? En donde ella menciona que da un curso a nivel nacional, uno muy bueno, que ha ganado premios y ha recibido reconocimientos. Y entonces estos cursos se tratan de perspectiva de justicia y con perspectiva de género a diferentes entes organizacionales públicos en México, y menciona que en una ocasión una persona literal se le paró de frente mencionando que solo quería que le firmara el diploma, y ella le mencionó que consideraba importante que tal vez él podría aprender algo justamente de las sesiones, y esta persona se paró de frente y le insultó y le dijo que él no veía que podía aprender de una pendeja. Entonces, son estas cosas que después ella menciona que le hubiese asombrado si fuese la primera vez, pero que realmente
Durante muchas ocasiones, cada vez que recibe el curso, recibe como una red incontable de emails en donde la gente, los hombres que reciben el curso, le mencionan cómo dar el curso, cosas que consideran que ella podría hacer mejor, y lo hacen de una manera muy suelta y a veces utilizando adjetivos bastante fuertes, ¿no? Entonces, en este sentido, las mujeres sienten esta presión de equilibrar la autoridad con los rasgos femeninos, ¿no? Navegando como un estrecho rango de comportamiento aceptable, ¿no? Porque cuando te dicen, ok, si poder es igual a masculinidad y estas características que son consideradas masculinas, como la agencia, la fuerza, el liderazgo, cuando tratan de ejercerlo, esto tiene un impacto muy negativo en la forma en que las mujeres son percibidas dentro de la organización, con sus pares, con sus subordinados, también con los colegas de trabajo o con las personas con las cuales son los clientes, ¿no? Y el último, dentro de la paradoja de este liderazgo de grupo de mujeres, son espacios homosociales. Me gusta mucho esta viñeta de Marcela, ¿no? Que me mencionaba. Dice, la cosa más simple que una hace siempre es un problema, por insignificante que sea. Aún me siguen haciendo burla, no me perdonan, que me atreví a usar botas rosas de construcción y un casco de seguridad con brillitos. Dice, y todo el tiempo recibo comentarios porque me decían que estaba jugando a ser Bob el constructor. A este respecto, en el punto 3, me gusta mucho esta viñeta porque después de comprender justamente que el poder es igual a masculinidad y todos los sentimientos de negatividad que se generan a través de ejercer la agencia dentro de estos espacios, justamente existe una presión bastante fuerte para que las mujeres justamente se puedan acomodar dentro de estos espacios homosociales. ¿Qué quiere decir espacios homosociales? Que están creados por relaciones de hombres y para hombres, y que justamente estos espacios siempre presentan una resistencia cuando llegan las mujeres que están percibidas dentro de toda esta línea de fuera, no pertenecen al club de los chicos, al club de los hombres, ¿no? Entonces, todas estas estrategias que las mujeres hacen es un tejemaneje bastante grande para que justamente puedan contrarrestar estas relaciones y puedan crear relaciones cómodas con los hombres. Y todas las narrativas giran alrededor de eso, ¿no? Las diferentes estrategias tienen como fin único es crear relaciones cómodas con los pares varones. Y también, de alguna u otra forma, con el resto de la organización, ¿no? Y entonces, ¿qué es esta justa homosocialidad, ¿no? Que es la preferencia de los hombres por trabajar con otros hombres, que es lo que crea barreras para el acceso de las mujeres a las redes y a las oportunidades, ¿no? Y para estos grupos de mujeres era muy claro que los hombres prefieren trabajar con otros hombres, que prefieren emprender proyectos con otros hombres, que quieren formar equipos con otros hombres y en definitiva mantener esta asociación entre ellos mismos en donde estas mujeres están vistas desde un halo de la otredad. Aquí me voy a enfocar un poquito más en discernir acerca de las estrategias diferentes que tienen las mujeres de Barcelona y posteriormente les voy a hablar un poquito de las estrategias de las mujeres en Puebla, ¿no? Porque si bien ambos grupos de mujeres tenían estas narrativas que coinciden en situaciones similares, donde enfrentaron reticencia o escepticismo a situaciones incómodas con respecto a su género en el trabajo, cada uno de los grupos abordó y utilizó estrategias bastante diferentes para enfrentar o contrarrestar o mantener su posición de poder dentro del lugar de trabajo. Me gustan mucho estas viñetas, si las pueden leer, les voy a leer solo una, ¿no? En donde menciona Nuria, ¿no? Dice, a ver, me lo pienso, ¿sabes? Soy la jefa, pero no quiero acojonar ni nada, no quiero que me vean como la zorra mandona ni nada parecido, ¿no? Y esta viñeta me gusta mucho porque obviamente nos habla de cómo a la hora de mandar ella piensa que
de alguna u otra manera los hombres lo van a percibir como si los estuviera retando. Acojonar, me gusta ese verbo porque entonces hace una mención implícita a lo que sucede con los miembros masculinos a la hora de que ella les va a mandar, ¿no? Y justamente no tienen mucho cuidado, mencionan todas las narrativas para que los colegas, los subordinados o en general en la organización no se sienta amenazada dentro de estas cuestiones masculinas para que no, de alguna u otra manera, ellas no sean percibidas de una forma negativa, ¿no? Y hay una serie de adjetivos como mandona, como bossy y todo este respecto. Y las narrativas siempre coinciden en este aspecto, que ellas quieren cimentar su liderazgo, quieren cimentar de alguna u otra forma su autoridad, pero nunca quieren hacerlo de una forma que sea muy de frente, ¿no? No quieren decir yo soy la jefa y aquí se hace lo que yo digo, sino buscan de alguna u otra forma estrategias más sutiles para que ellas puedan de alguna u otra forma cimentar su poder. Y dentro de este sentido vemos que, por ejemplo, las narrativas nos muestran que hacen un fuerte trabajo de crear personalidades neutrales, ¿no? ¿Y a qué me refiero con personalidades neutrales, ¿no? Y es un excesivo cuidado de presentar una imagen que no sea muy femenina. Ahí me falta un no. A lo que yo denomino un ritual neutralizador, ¿no? Una especie de desfeminización. Pero, ¿qué es esta desfeminización, no? Porque obviamente ellas ya saben que son mujeres, es visible dentro de todos los cánones que pueden verlo porque se atañen justamente a esta feminidad hegemónica, pero lo que hacen es tener un sumo cuidado en la forma en la que se presentan, en la ropa que usan, en el maquillaje que usan, en la forma en la que hablan, en los movimientos que hacen, en cómo se dirigen hacia las personas, porque lo que tratan es de crear un balance en donde su género no sea muy evidente. Y dentro de esta forma, ellas consideran que esta estrategia las ayuda a que no sean percibidas de manera negativa y a crear de alguna u otra forma una forma más fluida dentro de sus espacios de trabajo, ¿no? Mediante esta imagen profesional, que digámoslo así, ellas consideran que pueden relacionarse mejor dentro de sus espacios de trabajo, ¿no? Y me gusta mucho esta cita de Judy Wachman, justamente, que nos menciona que la construcción social de la gestión en la competencia gerencial está intrínsecamente vinculada a las cualidades propias de los hombres, ¿no? Y justamente hay también una serie de estudios y todas las narrativas también coinciden en este aspecto, ¿no? Que los espacios de trabajo y en particular los espacios y las altas jerarquías laborales se rigen por esta lógica masculina, ¿no? Y hay un dilema muy claro dentro de las narrativas de estas mujeres, ¿no? Que siempre están en este tire de afloje de encontrar un punto medio, este punto que le llaman neutral, ¿no? De no ser muy poco, pero tampoco demasiado, ¿no? En este sentido, cuando intentan crear esta imagen profesional, presentándose a sí mismas como algo que ellas consideran más neutral, sin exhibir rasgos que sean profundamente femeninos, como lo mencionaban, se crea justamente esta paradoja, ¿no? Que esta neutralidad a la que apelan implica justamente un líder o un trabajador masculino, ¿no? Y estos rituales neutralizadores muestran cómo estos procesos institucionalizados de género obligan justamente a las mujeres a normalizar una rutina que tiene que modificar sus conductas y su presentación para minimizar esta feminidad que es percibida de manera muy negativa, ¿no? Porque socava su estatus profesional, ¿no? Y entonces, al entrar en esta búsqueda de acuerdo excesivo, que evita a toda costa la desaprobación, se traduce justamente en este miedo de ser o muy poco o demasiado, ¿no? Y termina reproduciendo de forma no intencional justamente las relaciones de género en el trabajo y las percepciones negativas de género en el trabajo. Por su parte, las mujeres de Puebla, en sus narrativas, reflejan que en su caso el género funciona como un proceso dual, ¿no? En el que dependiendo del contexto, este puede ser expuesto
y en otras ocasiones invisibilizado, ¿no? Aquí es muy curioso cómo, por ejemplo, las mujeres, el grupo de mujeres directivas o managers de Puebla, ellas hablan abiertamente de cómo les gusta ejercer el poder y cómo de alguna u otra forma no ven que su género sea alguna causa o que para ellas les impida de alguna u otra forma crear relaciones dentro de su espacio de trabajo, ¿no? Me gusta esta frase de Emma en donde justamente hablábamos de las características de los jefes o de los líderes, ¿no? Y ella me menciona, un traje no va a hacer que se olviden que soy mujer. Y me gusta mucho cuando menciona esto y les voy a comentar después por qué. Dice, aquí la que tiene la falda o el pantalón pegado, en ciertos casos, mandas. Recuerdo muy bien esta viñeta porque cuando teníamos esta conversación, Emma, cuando me mencionaba el pantalón pegado, hacía gestos con sus manos hacia sus piernas, simulando que el pantalón estuviera pegado, y a la hora que lo hacía, ella misma se movía y se contoneaba de una forma en la que parecía que estaba haciendo una broma, pero que estaba disfrutando del momento, ¿no? Y en este sentido, las narrativas de este grupo de mujeres de Puebla asumen que la forma en la que se presentan de forma femenina hegemónica es una fortaleza, ¿no? Las narrativas coinciden en esto, ¿no? Que realmente ellas consideran que en el trabajo su género no les muestra ningún problema con sus pares varones y ellas no tienen ningún problema en equilibrar actitudes y comportamientos que típicamente se consideran masculinos, ¿no? No tienen reticencia en hacer uso de malas palabras o de usar una voz autoritaria o de ser imperativas o de pedir algo explícitamente, ¿no? Y entonces, de alguna u otra manera, también ellas te mencionan que no tienen ningún miedo a verse, a ser autoritarias o mostrarse con fuerza y ergo verse masculinas, ¿no? De alguna u otra manera, ellas en este sentido, como no tienen miedo de cruzar estos límites de la norma de género, de lo que se considera apropiado para las mujeres dentro del lugar de trabajo, ¿no? Y justamente la forma en la que ejercen su género de forma abierta en esta mezcla con los factores considerados típicamente masculinos, de acuerdo a las narrativas, ellas no sienten que afecta su legitimidad como líderes y el cómo se presentan no tiene ninguna forma que ver en el caso de que ellas puedan mandar, ¿no? Una de las cosas que significativamente es muy clara dentro de este grupo de mujeres es que existe el reconocimiento del factor de clase dentro de su trayectoria laboral. En el grupo de mujeres de Barcelona existe un alto sentimiento de meritocracia en donde siempre hacen alusión al trabajo duro y al esfuerzo que les ha costado de alguna u otra forma labrarse su carrera profesional y llegar al lugar a donde están. Y no hay una mención cierta de las redes familiares o de la forma en la que el apoyo de las redes familiares pudieron ayudar a esto. Mientras que el Disculpa, grupo de... doctora, el tiempo se nos está terminando. Claro que No sí. sé si todavía te falte mucha Ya después información. voy a las conclusiones. Sí, por favor. Y en este sentido es muy curioso porque justamente esta agencia que ellas crean no busca desafiar los roles de género tradicionales, sino adaptarse a ellos dentro de un marco justamente más neoliberal, dentro de los espacios de trabajo y reproduciendo justamente estas mismas estructuras patriarcales, ¿no? Y me gusta mucho este tema, este concepto de Mirza Pérez Aguilar, que es el dilema cosmopolita, en donde las mujeres con un alto nivel educativo enfrentan expectativas conflictivas para cumplir los requisitos profesionales y al mismo tiempo ajustarse a los estereotipos femeninos tradicionales. Y esto aplica muchísimo en sociedades como la mexicana, en donde existe esta mezcla justamente entre modernidad y tradición, ¿no? Y solamente ya para cerrar previamente, obviamente este texto, este artículo muestra la variedad de forma en que las mujeres participantes se esforzaron por negociar sus posiciones sociales y las relaciones de trabajo, ¿no? A través de aspectos como la aceptación, la resistencia, la negociación y la manipulación, ¿no? Y
esto también me gusta mucho pensar que más allá de todos estos macro discursos y de los números que se encargan para hablar de todo esto, he intentado explicar las expectativas de las mujeres y el valor simbólico de sus experiencias con y el trabajo, ¿no? Porque en este sentido quiero como dar luz al valor simbólico de las complejas experiencias que tienen el trabajo y de las diferentes estrategias, ¿no? Por un lado, las mujeres de Puebla consideraban que su éxito se daba ya sea enfatizando su feminidad y adoptando comportamientos tradicionalmente masculinos, mientras que las mujeres de Barcelona optaban a menudo por un enfoque más neutral, poco feminizado, ¿no? Y quiero llamar la atención que no se trata de discernir qué experiencia es mejor, ¿no? Hacer un juicio de valor de qué grupo está haciendo lo más correcto, entre comillas, sino sencillamente mostrar que son estrategias que diferentes mujeres utilizan para adaptarse y tener éxito en un entorno laboral que está altamente marcado por el género y que tiene constreñimientos alrededor de esto, ¿no? Y también que estas estrategias no son rasgos fijos establecidos, sino respuestas flexibles a situaciones y contextos culturales específicos, ¿no? Pero sobre todo, y lo que me gustaría recalcar antes de cerrar, es que estas expectativas sociales suelen confinar a las mujeres a una gama muy limitada de lo que es un comportamiento aceptable para ellas, ¿no? Y a través de este confinamiento es que las mujeres se ven justamente sujetas a adaptarse a todo este espacio laboral y a continuar reproduciendo las mismas relaciones de género que de alguna u otra manera se hace de forma implícita o sin darse cuenta, ¿no? Y justamente esto es muy importante porque a la hora de crear totalmente estos discursos de las altas jerarquías o de la bienvenida de mujeres o del liderazgo femenino, es muy importante tomar en cuenta esto. De las estrategias que se utilizan para navegar en este complejo panorama que a veces refuerza involuntariamente estas mismas relaciones de género que se tratan de desafiar. Y hasta aquí he llegado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Arteaga. Me voy a permitir continuar leyendo la semblanza curricular de la doctora Yuruen Lerma Mayer. Ella es feminista, activista académica y fotógrafa. Es doctora en estudios feministas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, maestra en estudios de género por el Colegio de México, enfocándose en procesos organizativos de jóvenes tojolabales en Las Margaritas, Chiapas, y psicóloga por la Universidad Iberoamericana. Sus líneas de investigación son los archivos familiares, prácticas epistolares, memoria y genealogías, participación de las mujeres en contextos bélicos, arte, género y movimientos sociales, epistemologías, metodologías y pedagogías feministas. Actualmente realiza su postdoctorado aquí en el Colegio de Jalisco, con su servidora y aquí en este seminario. Bienvenida, Yuru, nos da gusto tenerte de manera presencial esta mañana y te escuchamos recordando que tenemos 15 minutos, perdón que las traiga así de apretadas en el tiempo, pero tenemos otro seminario justo a las 12 en el que también vamos a estar la doctora Yuru y su servidora. Entonces, pues sí, les encargo mucho el tiempo, por favor. Adelante, Yuru. Gracias, pues igual estoy muy feliz de estar aquí, muy feliz de haberte, bueno, pues de haber leído este libro, este texto, esta investigación de la, bueno, doctora María Arteaga Villamil. Y bueno, aún más feliz de coincidir con la doctora Marcela, que fue mi lectora del doctorado, así que bueno, me da mucha emoción estar aquí. Y bueno, pues comienzo igual más como a hacerlo como un diálogo, una conversación, porque bueno, es un texto que ya está publicado, ¿no? Un texto muy bien escrito, un texto muy cerrado, muy bien estructurado, como... pues sí, que eso da pie a generar otro tipo de discusiones y pues bueno, antes que nada quería
decir que justamente esta forma en la que está escrita lo que permitió y lo cual me parece que es una gran fortaleza es como justo que dices, ¿no? No es una cuestión universal, no es una cuestión de estas son todas las experiencias, son contextuales, pero eso también da pie a entonces reflejarnos quienes leemos, ¿no? Con quienes discutimos desde nuestras propias experiencias, desde nuestras propias, pues sí, experiencias positivas y negativas, tanto en nuestro liderazgo como en con nuestras líderes SAS, ¿no? Cuando hemos tenido jefas, ¿no? Entonces, bueno, ese me pareció un acierto bien interesante y fue bien fuerte también ir pensándolo desde las propias experiencias, ¿no? Y creo que esto lo menciono además de para generar diálogo porque te posicionas desde una metodología y una epistemología feminista, ¿no? Que justamente pues genera, hace poco leí un texto de Diana Mafia que habla de que el feminismo es descriptivo, ¿no? O sea, es esta onda de hacer estas preguntas de por qué está sucediendo, ¿no? Como la tuya, cómo opera el liderazgo en otras, en nosotras, ¿no? En las mujeres que están en altas jerarquías, es prescriptivo, es decir, esto no está bien, que el mundo no está hecho para más allá de la mitad de las personas, porque no solamente es porque estamos viendo desde la interseccionalidad, no es nada más que seamos las mujeres, también los hombres indígenas, ¿no? O sea, hay una injusticia en la forma en la que el sistema está hecho que hay que cambiar y ese es el tercer aspecto, ¿no? Que tiene que ser práctico el feminismo, es decir, es llevarlo a una acción y al final te voy a hacer varias preguntas que llevan desde este espacio, ¿no? Desde que describamos, que es mucho lo que hacemos, o analicemos, estudiamos, ¿no? A partir también de un malestar propio, ¿no? Y un malestar que nos atraviesa y qué podemos hacer al respecto. Y que de repente creo que también desde las academias pues es una forma de romper con la estructura jerárquica, ¿no? De qué hace. La academia sí tiene responsabilidad y qué podemos hacer en nuestras investigaciones. Entonces, en este sentido, me parece justo, pues pensé en varias autoras que me hicieron, que me hiciste reflexionar, ¿no? Recordar a partir de tu lectura como Nira Yuval Davis, que justo habla de procesos de inclusión y de exclusión a nivel de la ciudadanía y de cómo el Estado está construido, pero bueno, eso atraviesa también espacios laborales, ¿no? Espacios simbólicos, relacionales, y esta parte que dices de esto, this is not your place, ¿no? Cómo la sociedad está hecha para que todo el tiempo sepamos que no estamos en el lugar adecuado. Los lugares, nuestras voces, hablar, alzar la voz no es de nuestra parte, ¿no? No es nuestra, no es nuestro lugar hablar, alzar la voz, ser líderes, ¿no? Y estos son procesos que también me gustó mucho en tu texto, que no es nada más la estructura, no es, es también cuestiones que nos hemos introyectado, que hemos, pues sí, que lo hemos comprado y lo actuamos y lo hacemos en nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Entonces, pues también eso es bien interesante cómo ver estos procesos de inclusión y de exclusión, no solamente los sociales, sino también los que vamos trabajando y cómo nos vamos construyendo, ¿no? Y eso hablas mucho en las citas que utilizas, que me parecen también pues muy interesantes, ¿no? Lo que hablas. Y bueno, pues es esta idea o estas preguntas de quiénes sí pueden y quiénes no pueden estar, quiénes sí pueden tomar esos liderazgos y quiénes no pueden tomar estos liderazgos, que puede traducirse hasta, o sea, si lo llevamos hasta qué vidas son importantes, qué vidas no son importantes, porque justamente es estar en estos posicionamientos de poder, ¿no? No sé si ahí me fui muy lejos, pero bueno, en mi cerebro sí hace sentido como o sea, es otro reflejo también, ¿no? También que atraviesa nuestras vidas.
nuestras voces son importantes o no, y eso tiene que ver con otra autora que a mí me gustó mucho, ¿no? Que es Patricia Hill Collins, que habla justo de la legitimidad. Ella habla mucho de la voz, bueno, y de la experiencia, pero si nuestras experiencias son legítimas, veraces y válidas, cosas que ella lo habla en mujeres negras estadounidenses, pero cómo la cultura o la sociedad está hecha para que no sean válidas, ¿no? Y ella inicia ese libro, el de Black Feminist Thought, narrando esta experiencia, ¿no? Que creo que también es bien importante hablar desde la experiencia como un espacio político, de cómo ella estaba dando en una obra, ¿no? Y cómo fue silenciando su voz. Entonces, creo que este tipo de investigaciones justo dan cuenta de procesos íntimos, sociales, que van cambiando a lo largo del tiempo, pero que nos atraviesan muy fuerte, ¿no? Y bueno, y otra autora que también me hizo pensar mucho, es Sila Eisenstein, en su texto de Señuelos Sexuales, que ella habla en espacios laborales principalmente, o en espacios, bueno, militares, pero justamente cómo las partes pueden cambiar, pero la estructura no se modifica, ¿no? Ella habla, por ejemplo, de Barack Obama, ok, el primer presidente negro, pero pues sí fue importante, ¿no? Evidentemente, pero eso no hizo que cambiara el racismo. Hoy en día, México, tenemos una presidenta, no cambió, claro que es resultado de mucho trabajo, de mucha lucha, estemos de acuerdo o no, no, pero no es la solución, no va a acabar el sexismo, ni siquiera, ¿no? O sea, pero es interesante ver cómo diferentes partes pueden ir cambiando, pero la estructura no se modifica, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que no es suficiente, por ejemplo, solo hacer estos protocolos o las cuotas, ¿no? O las empresas de, ay, sí, ahora sí contratamos a gays y a no sé qué, ¿no? Y las mujeres, o sea, porque también es mucho como de, ay, sí, vamos a quedar bien, pero no se cambia la estructura. Y muchas veces es por esta parte relacional, interna, ¿no? Entonces, bueno, cultural. Entonces, bueno, eso me pareció bien interesante y te los comparto justo porque son los diálogos que yo tuve cuando te estaba leyendo. Y otro, por ejemplo, estos procesos de masculinización que se dieron más en Barcelona, en tu estudio en Barcelona que en Puebla, pero cómo modificamos nuestras prácticas, ¿no? Nuestros cuerpos, nuestras acciones continuamente para adaptarnos o no, para pertenecer o no a los diferentes espacios. Una amiga, compañera del doctorado, justo trabaja hackfeminismos, que puede ser otro salto, pero es como esto, ¿no? Ella vio que las mujeres hackers como estrategia para que sus códigos sean validados, ¿no? Que sean tomados en cuenta, sean trabajados, tienen que tener seudónimos o neutros o masculinos, ¿no? Entonces, como estas pequeñas prácticas o grandes prácticas, pues construyen este mismo idea, mito, ¿no? De que no pertenecemos a estos espacios. Y en ese sentido, pues nada, me voy como a las preguntas que me gustaría como ir platicando contigo para tener un poquito de espacio. Este, bueno, preguntas metodológicas, si nos, en el marco de que si nos platicas un poco más de tu proyecto más amplio, ¿no? Porque, bueno, en el artículo dices que es un proyecto, bueno, esta es una parte del trabajo más amplio, y me quedó una duda muy específica de por qué Puebla y por qué Barcelona. En el artículo hablas de por qué México y de la situación de México y la situación de España, pero ¿por qué estos dos lugares en particular? Este, me pareció bien fuerte, bien interesante. Nuevamente, no es juzgando, sino la parte social, que dices que las mujeres de Puebla decían, bueno, pues de todas formas yo eventualmente, qué bueno que ya estoy aquí en este espacio, tienen toda la red de clase, ¿no? De contactos,
además de evidentemente igual son muy buenas, ¿no? Pero yo después voy a ser ama de casa, que no hay nada, no tiene nada de malo, ¿no? El sistema justamente no debería, o sea, el chiste es que tú puedas decidir si es que eso existe, ¿no? Lo que quieras, pero qué es parte de que sabían que no iban a romper al final tanto estos espacios masculinizados, ¿no? ¿Qué más? Bueno, otras preguntas que me gustaría hacerte de forma, pues, rápida. La parte de la interseccionalidad, a mí me parece que es una herramienta que utilizo, pero que también es bien difícil de aplicar, ¿no? De implementar, porque, por ejemplo, pienso, dices que el género, una de las estrategias que dicen que el género es que no sea evidente, o proceso de estos procesos de masculinización que estoy hablando, pero me supongo, y esto es preguntas para ti, ¿no? Pero sí hay procesos de blanqueamiento, ¿no? Hay procesos o no, ¿no? ¿Qué otras cosas suceden dentro de estos espacios de liderazgo? Más allá de, digo, además de, ok, el género se trata de que no exista, bueno, no, que no es evidente, tú dices, pero que sí, ¿no? Sí, hay procesos de blanqueamiento para llegar a estos espacios, hay procesos, hablan 3, 4 idiomas, pero son inglés, francés, alemán, ¿no? O sea, hay procesos de colonización, o sea, ¿cómo? Y más mi pregunta es, que desde esta dificultad de saber que es una trampa, de repente pensamos decir, ah, sí, vamos a hacerlo interseccional, pero luego, pues, tal vez no nos el papel nos queda corto, ¿no? Otra pregunta, creo que, bueno, y bueno, ya la última pregunta y luego te paso las demás, pero para no tomar más, es para ti, por ejemplo, que, tomando en cuenta esta definición que comparto del feminismo, entre muchas otras, ¿cuál es la responsabilidad de nosotras como académicas o desde académicas, ¿no? Para esta situación y esta problemática que enfrentas, ¿no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad, por ejemplo, cuando tomamos posiciones de poder, ¿no? También dentro de las academias, ¿no? Cómo romper también con estos espacios de discriminación. Y bueno, otra de las, bueno, no, luego ya te las hago, pero para tener un poquito más de tiempo, pero sí, bueno, pues al final, muchas gracias, me hiciste pensar en muchas cosas, en muchas experiencias, en cuestiones propias, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, adelante. No, muchas gracias por la lectura. Una cosa que de verdad agradezco justamente a la hora de escuchar tu comentario es darme cuenta que este diálogo no es conmigo misma, ¿no? Que creo que ya es la primera barrera franqueada, ¿no? Porque muchas veces al escribir, y ustedes lo saben, nos lo sabemos, es un ejercicio bastante solitario y en algún momento después de estar repitiendo toda esta serie de ideas con nosotras mismas, que somos nuestras interlocutoras, eh, principales y desde el inicio siempre me queda la sensación de ser yo y a pesar de participar constantemente en estos espacios, obviamente a veces no puedo dejar que me gane un poquito la desesperanza a la hora de abrir y leer las noticias y escuchar como todo lo que sucede alrededor, ¿no? Entonces es bastante gratificante ver que las ideas son trasladables y que te pueden interpelar y que justamente pueden crearte dudas, pero también crear espacios de empatía y que se pueda ver reflejado en la lectura de otra persona. Voy a ver si voy a ser bien breve, así como tratando de englobar todas las preguntas, ¿no? La primera, el estudio más amplio, pues justamente fue mi tesis doctoral, ¿no? Emergencia y construcción de la mujer joven profesional, el estudio comparativo de Puebla y Barcelona. Esto viene a raíz justamente que tú lo mencionas, ¿no? Que existía, y bueno, hay todo un debate alrededor de las olas de feminismo, existen o no, las vamos a colocar, ese tendrá que ser justamente
otro seminario. Pero en este sentido me llamaba mucho la atención los discursos acerca de esta perspectiva que consideraba que ya se estaba ganado, ¿no? Porque ya pueden ir a la escuela, ya pueden ir a la universidad, ya pueden graduarse. En algunos momentos y en muchos países, dentro de las aulas, el número de mujeres que tienen de alguna u otra manera un mejor performance son mujeres y no hombres, entran con mejores notas a la universidad. ¿Sabes? Todo este discurso positivo que siempre nos llena alrededor, ¿no? De que ya las batallas están ganadas, ¿no? Ya llegamos, conquistamos y todo está bien, ¿no? Entonces me empecé a hacer esta pregunta, ¿pero lo está? ¿Y qué sucede si lo está? ¿Por qué vemos los números menores? ¿De dónde viene esta discrepancia? Y en un principio ese era como el enfoque, pero después dije, poniéndome a pensar todavía basado justamente en el trabajo que tuve en la maestría, analizando diferentes grupos y la construcción de feminidad que se da en distintos grupos de clases sociales, me vino la idea, pero entonces, ¿cómo se da esta construcción de la feminidad dentro de estos grupos? Y vine haciendo justamente todo este aterrizaje para darme cuenta que después comenzando a leer, comenzando justamente también a darme cuenta de todas estas cosas y de comenzar a hablar con compañeras académicas, es que se fue delineando más, digamos, este asunto, ¿no? Y entonces, de alguna u otra manera, lo llamo emergencia y construcción porque obviamente mujeres profesionales es un término bastante reciente en las últimas décadas. Previamente no existía ese término y obviamente mujeres en posiciones de liderazgo es algo que es más, o liderazgo entre comillas, o de poder o de mando, es algo también como súper reciente, ¿no? Entonces, ¿qué gira alrededor de eso? Porque también hay mucha literatura que va alrededor desde temas organizacionales, ¿no? Más de regulaciones, una cuestión más como, más de relaciones que tiene que ver con toda la estructura organizacional, ¿no? Y cómo lograr la mayor competitividad o todas estas cosas. Entonces yo dije, estas lecturas en realidad no están aportando nada para comprender el fenómeno. Y de ahí mi idea de abordar justamente las perspectivas simbólicas de las relaciones, ¿no? Porque también justamente se construye una persona al trabajar y de qué forma influye su raza, su género, todo su contexto, porque la persona que ves aquí delante de ti tiene todo un contexto detrás que implica muchísimas esferas, que es lo que han dado esta persona que yo me presento, ¿no? Ante ti. Incluso relacionarnos, por ejemplo, la forma en la que si yo puedo o tengo esta sensación de comodidad al expresarme con ustedes es porque considero este espacio seguro. ¿Por qué lo considero un espacio seguro? Hay una serie de dudas, ¿no? Para justamente explicar la forma en cómo esta persona se desenvuelve y habla, ¿no? Y esta era como la forma en la que yo quería englobarlo, ¿no? Esta es la parte de, por ejemplo, del espacio laboral, pero lo conjunté con, digamos, como en una especie de matriz que tenía que ver con estudiar su trayectoria educativa, estudiar sus espacios familiares. Y cuando me refiero a espacios familiares, no me refiero como a sus relaciones presentes, sino hice entrevistas con sus familias, con sus padres, con sus hermanos, en algunos casos con sus abuelos. Este es otro artículo que gira alrededor de los espacios familiares que justamente engloba más muchísimo esta pregunta que tú me mencionas de la interseccionalidad y qué relaciones emergen y qué relaciones se ocultan, ¿no? Porque como lo había comentado, existe esta como discrepancia en las percepciones de clase. Porque una cosa que es bien curiosa dentro de estos dos grupos y qué mujer es exitosa dentro de los términos de la comida de lo que el capitalismo y el neoliberalismo considera exitoso, ¿no? Que es esta trabajadora que tiene un superpuesto y un super salario, ¿no? Y que puede manejarlo todo. No es casual y encontramos que existe un background dentro de todo esto, ¿no? Un camino que viene que son mujeres, que tienen familias nucleares, en donde encuentras que por ejemplo, una cosa que también está en este otro primer artículo, en donde los padres tenían posiciones de liderazgo, eran directores, managers, gerentes, y de alguna u otra forma tenían este conocimiento para guiarlas e impulsar sus carreras.
Y otra cosa bien importante, por ejemplo, que había una connotación específicamente dentro del grupo de mujeres de Barcelona, que era algo muy curioso, de cómo mencionaban que venían de hogares muy igualitarios, pero estos hogares igualitarios eran familias heterosexuales, en donde la mamá era la que se encargaba de justamente la reproducción del hogar y su hogar era invisibilizado, porque dentro de las narrativas de las mujeres, el que siempre ocupaba el lugar del impulso era el padre, era el que de alguna u otra forma había dado esta fuerza y este poder, y las madres eran como pasadas detrás de bambalinas y se invisibilizaba todo este esfuerzo justamente para crear esta trayectoria, ¿no? Y es esto, ¿no? Que hay una invisibilización de las relaciones de clase, de todo este impulso que hay para crear estas mujeres. Cursos extraescolares, colegios privados, tutores privados, poder pagar estancias en el extranjero, poder pagar escuelas de idiomas, porque sabemos que para justamente tener acceso a esos recursos se necesita tener un cierto núcleo familiar que lo apoye y un cierto grupo familiar que tenga justamente acceso a estos recursos y este conocimiento de cómo funciona justamente este sistema, porque no es algo que se dio casual ni que ellas aprendieron de la nada. Y posteriormente, bueno, espero que haya contestado justamente tu respuesta de la interseccionalidad, ¿no? Porque son estas relaciones que emergen. Por ejemplo, era muy curioso cómo la clase nunca era mencionada dentro del contexto de Barcelona porque había una fuerte idea de meritocracia y me acuerdo mucho de estas palabras, de lo hice por mí misma. Mientras que por otro lado, en el grupo de Barcelona, de Puebla, sí hay un reconocimiento de que las relaciones de clase importan y de que de alguna u otra forma uno se puede beneficiar de las relaciones familiares para crear negocios, para obtener un mejor trabajo, para ascender más rápido en la carrera laboral y de alguna u otra manera funciona como un buffer, ¿no? En donde ellas lo utilizan como para impulsarse o para, como de alguna u otra forma, no recibir tanto como daño de su presencia de género, ¿no? Pero lo curioso justamente de todo esto es que existe como ya una idea muy clara, ¿no? De que es como un ascenso, vamos a tener un ascenso muy rápido, vamos a llegar lo más rápido que podamos llegar a esta posición de poder para posteriormente hacer lo máximo que se pueda hacer dentro de siendo director, pero obviamente, y esta era la segunda parte de las narrativas, que ellas eran muy claras de que no podía haber una compatibilidad, no podía ser mujer directora y también madre, ¿no? Porque ellas la tenían muy claro que no podían ser exitosas o ejercer de manera efectiva, porque también hay mucha relación a la palabra efectividad, dentro de las dos esferas. Y entonces que si había que escoger, ellas sabían que tenían que escoger para regresar a la esfera privada, a sus relaciones domésticas, a ser madres, a ser esposas y encargarse del hogar. Después, mi punto de la responsabilidad de las posiciones de poder, esto también fue un cuestionamiento personal, porque justamente ser líder, el liderazgo, la palabra me causa tanto conflicto desde la perspectiva feminista, porque obviamente engloba todas estas connotaciones y estas palabras que de alguna u otra forma me causan un impacto bastante fuerte, como poder, como, ya saben, autoridad, ¿no? Entonces, creo que sí, primero que nada, tendría que ver con, primero, el reconocimiento de cómo una vez que nos insertamos en estos espacios, sin querer o no, hay una fuerza tremenda que nos lleva a reproducir estas mismas reglas, ¿no? A movernos de estas mismas reglas del juego, porque hay que aceptar que es pesado estar remando en contracorriente, ¿no? Uno puede pararse a decir aquí en una posición muy pristina, sí, yo no me voy a dejar llevar, pero en el momento de estar inserta en las relaciones es algo bastante complicado tratar de ser este bloque que está detrás de la corriente, ¿no? Entonces creo que una vez que existe este reconocimiento de que las relaciones justamente y de que las dinámicas van en contra de nosotros, es también empezar a crear espacios diferentes, porque
incluso insertándonos en los espacios habituales, existe una reticencia absoluta acerca de la no pertenecer, de no pertenecer, de nuestra otredad, ¿no? De ustedes qué hacen aquí. Y justamente lo vemos ahora con esta, que también me llama mucho la atención, esta ola de extremas derechas que está surgiendo alrededor del mundo en diferentes países, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, en Corea, es palpable en las últimas elecciones en los Estados Unidos, ¿no? Cómo existe justamente este contraimpulso de mostrarte realmente que tu lugar no es el espacio público, ¿no? Entonces, que empezar a crear estos espacios y obviamente empezar a crear redes. Esto también me gusta muchísimo porque se ha comenzado a dar justamente en toda Latinoamérica a partir de las mareas verdes y a partir de todo este reconocimiento de los feminismos, ¿no? Que hemos sido conscientes de que es hora de crear nuestros propios espacios y a partir de eso, como también compartir de la forma en que nosotros queremos, ¿no? Y a partir de eso podemos construir cosas mejores. A lo mejor no funciona y tenemos que cambiar, pero también no creo que por eso no valga la pena hacer el ejercicio. Y bueno, no sé si... Ya, María, perdón, ya estaba por Exacto, no sé si pude interrumpir. responder todas las preguntas, ¿eh? Súper, muchas gracias. Gracias. Igual luego hablamos. Sí, bueno, pues el tiempo se fue volando, no tenemos preguntas ni comentarios en redes sociales, de tal manera que me disculpo por esta ocasión no darles la palabra aquí en el Colegio de Jalisco, pero sí ya vamos apretadas de tiempo. Entonces voy a continuar con el seminario, no sin antes pues recordarles que esta sesión está siendo grabada, de tal manera que ustedes la pueden consultar tanto en redes sociales de este seminario, que estamos como Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género, pero también nos pueden seguir en Instagram como @redesfemeninas_coljal. Y bueno, también las invitamos a escuchar nuestro podcast, que está como Hilanderas de lo Social en Spotify. Bueno, vamos a continuar con la ponencia de la maestra Erika Iliana Sánchez Rojano. Ella es maestra en historia por el Colegio Mexiquense AC. Durante sus estudios de maestría realizó la tesis Contrastes educativos, Pueblos, Industrias y Religión, Tlalmanalco, 1889-1904, la cual recibió 2 premios, Presea Xochipilli, otorgada por el municipio de Tlalmanalco, Estado de México, y la mención honorífica a la mejor tesis de maestría otorgada por la SOMEIDE en el 2022. Fue la ganadora del premio Florence Ellen Bell Scholar Award 2022-2023, que concede la Drew University. Actualmente es egresada del doctorado en Historia del CIESAS Peninsular. Se encuentra terminando la tesis Educación Femenina Metodista, Trayectoria y Participación de la Women's Foreign Missionary Society en México, 1873-1917. Su investigación gira en torno a la llegada del protestantismo en México. Sus áreas de interés son la historia de las mujeres, historia de la educación y de la religión. Además, es cofundadora del Seminario de Historia, Estudios de Género y de las Mujeres. Ha participado en diferentes congresos y coloquios nacionales e internacionales, presentando sus avances de investigación. Esta mañana nos presenta el trabajo El Proyecto de Educación Femenina de la Iglesia Metodista Episcopal en México, en el caso Women's Foreign Missionary Society, a finales del siglo XIX y principios del XX. Te escuchamos con atención. Gracias y bienvenida. Muchas gracias. Voy a compartir. ¿Sí se está compartiendo? Sí, ahí ya la vemos. Erika, también recordarte si pudieras estar alerta al chat, ahí es donde te iremos avisando cuántos minutos quedan para tu ponencia. Gracias. Claro. Sí, tengo media hora, ¿verdad? Ok, voy a empezar. Hola, buenos días. Primero quiero agradecer al Seminario de Redes Femeninas en la Historia, Estudios de Género, por brindarme el espacio para presentar mi trabajo de investigación.
Al mismo tiempo, quiero agradecer a la doctora Marcela López Arellano por aceptar leer y comentar mi trabajo y a la doctora María Arteaga por compartir el panel conmigo para hacer una discusión más completa. Lo que voy a presentar es un avance de mi tesis doctoral que estoy realizando en el CIESAS Peninsular, en donde pretendo analizar las escuelas para niñas y señoritas que estableció la Women's Foreign Missionary Society en México. Antes de iniciar, me gustaría comentar eh, que en esta exposición me voy a referir a la Women's Foreign Missionary Society como la WFMS por sus siglas en inglés. La presente exposición estará dividida en 5 partes. En primer lugar, hablaré del protestantismo en México, haciendo un énfasis especial en el metodismo y cómo se fue introduciendo a la Ciudad de México. Después, hablaré específicamente de William y Clementina Buckler, personajes claves para comprender la difusión del metodismo. Pero para mi explicación estará centrada en Clementina porque ella fue la que introdujo la WFMS a México. Enseguida, daré a conocer la llegada de las primeras misioneras de la WFMS a la Ciudad de México, así como el motivo que las condujo hasta el país. Para continuar, haré énfasis en el trabajo de las metodistas, así como su participación en la niñez mexicana y, para finalizar, me centraré en las escuelas para niñas y señoritas. A finales del siglo XIX, en México, se proclamaron las leyes de reforma. Varias personas provenientes de otros países entraron a México para ejercer cualquier religión. Dentro de esta gama de religiones se encontró la Iglesia Metodista Episcopal, principalmente de Estados Unidos. La llegada oficial al metodismo a México se le atribuye a William y Clementina Vogler. El matrimonio esperaba tener el mismo éxito que tuvo en la India. La travesía duró 22 días, iniciando en la ciudad de Nueva York el 1 de febrero de 1873 y el 23 del mismo año llegaron a Veracruz. Al llegar a la costa mexicana, el panorama causó asombro entre los nuevos habitantes. Abro cita. Los indios nos ofrecen frutas y verduras en esta estación. Tomaron un sendero y se encontraron esperando en la otra para sonreír a los nuevos pasajeros, cuyo tren ha estado subiendo por las empinadas pendientes. A William Buckler le pareció una tierra prometida y en ese mismo la proclamó para su rey. Cierro cita. El matrimonio Buckler pisó la Ciudad de México en 1873. Se establecieron en la calle Gante, número 5. El edificio estaba localizada en el centro histórico de la Ciudad de México, cerca de la Catedral Metropolitana. En la misma dirección se construyó el templo metodista La Santísima Trinidad. Aquí muestro una foto de la Santísima Trinidad por dentro. Aquí muestro una foto de la Santísima Trinidad por fuera. Clementina decidió ir a buscar el lugar en donde se veneraba a la Virgen de Guadalupe. En el reporte que envió a la WFMS, señaló el contraste entre la pobreza de la feligresía y la riqueza abundante que reflejaban en los sacerdotes. Abro cita. A ella le han rezado y en ella han confiado, haciendo así a un lado a su bendito Redentor. Y esto, la idolatría de María, ha sido utilizada por el propio archienemigo para hacer el medio para atarlas más rápido a sus cadenas serviles. Hermanas de la Women's Foreign Missionary Society, tienen una gran obra que hacer aquí. Pueden enseñar a la nueva generación de niñas, pueden enviar la Biblia a las mujeres. Cierro cita. La visita al santuario mariano no hubiera estado completa sin corroborar qué era el agua bendita. Se dirigió hacia el pozo y abro cita. Por curiosidad probamos esta supuesta agua milagrosa y la encontramos no solo insípida, sino nauseabunda. Cierro cita. El impacto cultural no solamente se limitó al ámbito religioso,
si bien era el más importante porque Butler quería conocer a profundidad el catolicismo para poder combatirlo, y la intención fue contrastar el cristianismo romano con el metodismo para corroborar que la fe protestante era mejor que la romana. Clementina recorrió las calles de la Ciudad de México. Ella se asombró por los platillos mexicanos. Abro cita. Se congregan muchos indios, no tanto para adorar, sino para vender, comprar y comer frutas y dulces indios y mexicanos, manjares que no son tentadores para los foráneos. No puedo decir su nombre por no saber bastante su lengua india, pero sé que una india en una choza al borde del camino puede preparar a los viajeros hot cakes llamados tortillas. Cierro cita. Después de recorrer las calles de la Ciudad de México, notó la situación vulnerable de las mexicanas, pobres, indias, católicas, golpeadas por sus esposos, sin saber hablar español, llenas de hijos e hijas y con muchas carencias. Ella decidió que era un buen momento para protegerlas de la idolatría y de la ignorancia y del catolicismo. Además, a su puerta llegó una pequeña para ser cuidada y protegida por la familia, quien respondía al nombre de Jesús, Chucha López. Clementina sintió lástima porque Chucha pertenecía a una raza india y se horrorizó al saber que su nombre era Jesús. Abro cita. Su nombre es Jesús, abreviado o cambiado a la lengua india a Chucha. Debo hacer que le cambien el nombre, pues no me parece correcto usar así el sagrado nombre. Cierro cita. También cobijó a Eduardo Acosta, Josefa, Alberto, Fernando y Wenceslao Vargas. Butler escribió a la WFMS para que mandaran misioneras para trabajar con la niñez mexicana. Las primeras en ser llamadas a la misión fueron Susan Warner y Mary Hastings. Ellas viajaron en 1874 en una embarcación llamada Cleopatra, rumbo a Cuba, para desembarcar en el puerto de Veracruz y trasladarse a la Ciudad de México. Aquí muestro un mapa que elaboré con su travesía. Y aquí muestro las fotografías de las misioneras. La primera encomienda que tenían fue abrir un hospicio para niñas pobres y menesterosas, el cual estuvo ubicado junto al templo La Santísima Trinidad. El orfanato fue llamado Orfanato Gante por estar en la calle Gante. Para que las metodistas pudieran llegar a México o a cualquier parte del mundo, tenían que cumplir con algunos requisitos, entre los cuales estaban hablar el idioma, en el caso de México, español, presentar una petición a la WFMS y contar con buena salud. Entre ellas, publicaban manuales para aprender a pronunciar palabras consideradas difíciles. En el cuadro se muestra el nombre de unas localidades, mientras que del otro lado se encuentra la forma en que se tenían que pronunciar. La WFMS decidió que el orfanato Gante fuera exclusivo para niñas y señoritas. A los niños se les envió al hospicio metodista para varones en Puebla. En 1875, el instituto contaba con 22 niñas. Para las integrantes de la WFMS, fue necesario que las niñas dejaran atrás sus hábitos para parecerse lo más posible a las infancias estadounidenses. Para lograr
lo anterior se instaló una escuela, la cual se llamó Hijas de Juárez. La escuela se estableció dentro de los muros del orfelinato. Tenía características muy poco vistas en las aulas mexicanas. Las paredes de los salones estaban adornadas con mapas. Los escritorios estaban elaborados con diseño estadounidense. Había un órgano para la música y para la clase de geografía había un globo terráqueo. A las primeras niñas se les cambió el nombre por uno anglosajón, el cual era decidido por su benefactora en Estados Unidos, mientras que el apellido era el nombre que tenía mientras que el apellido era el de su filántropa. La protectora era quien enviaba dinero para la manutención de una o dos menores mexicanas. Ellas se autonombraron las protectoras de las mexicanas. Decidieron cómo debían llamarse, qué debían vestir, qué idioma debían hablar y qué fe debían profesar. Aquí muestro el nombre de las niñas antes de ingresar al orfanato junto al nombre. Aquí se encuentra la primera niña en ser admitida al orfanato, Chucha, quien se le cambió al nombre de Ellen Simpson. También se encuentra Virginia Valadez, quien recibió apoyo económico de Phoebe Palmer, la mujer que fundó la primera asociación de beneficencia metodista en Estados Unidos. Las niñas del orfanato eran vestidas como las infancias estadounidenses, con botas, zapatos y medias sencillas, faldas y ropa interior de algodón. Sus vestidos tenían estampados sencillos, abotonados por adelante y sin ningún adorno. Para cubrirse del frío usaban chaquetas de lana. Para las labores domésticas usaban delantales. Poco a poco, las niñas dejaron atrás sus enaguas, los guaraches y los rebozos que tanto caracterizaban a las mexicanas. En cuanto a la alimentación, Mary Hastings relató con gran asombro cómo ingerían sus alimentos. Abro cita. Los cubiertos, tenedores y cucharas son superfluos para muchos, que habitualmente enrollan su tortilla de maíz y la usan como cuchara y tenedor, o envuelven su carne en salsa y la convierten en tortilla, que entonces llaman taco. Cierro cita. A las misioneras les causó asombro observar la forma de comer en México, la cual era con las manos y diferente a la usanza anglosajona. Además, las técnicas para ingerir alimentos eran consideradas rudimentarias por ser diferentes a lo que ellas estaban acostumbradas. Un día cotidiano en el Instituto Metodista significó que las niñas se levantaran a las 6 para desayunar pan, café y frijoles. Después realizaban un paseo a la Alameda. Su visita terminaba a las 9 a.m. En la escuela leían un capítulo de la Biblia. Cada una leía en voz alta un versículo. Entre todas entonaban un himno y por último proclamaban un Padre Nuestro. Al terminar, se podían iniciar con las clases escolares. Las pupilas que tenían un descanso al mediodía y la jornada escolar terminaba a las 5 p.m. Las internas se retiraban a sus habitaciones o algunas iban a la clase de probandos. En las dinámicas escolares que realizaban las protestantes para sus alumnas estaban las excursiones. Los destinos casi siempre eran los alrededores de la Ciudad de México, aquellos que llamaban la atención de las extranjeras.
por ser considerados lugares que ellas no veían en Estados Unidos. Marzo de 1875, las metodistas decidieron que un buen lugar para salir o pasear sería el Canal de la Viga. En compañía de las tutoras, las niñas caminaron por Abrosita, las famosas calles de San Francisco, por las calles de los Plateros, por la hermosa plaza, por la magnífica catedral y el palacio, por las anchas calles ya llenas de indios que acudían a los mercados de la zona. Sí, Rosita. Todo esto para llegar a su destino final. Las salidas sirvieron para que las niñas dejaran su rutina atrás y pudieran convivir entre ellas de una manera distinta. También ayudó a que las estadounidenses pudieran conocer más paisajes, lugares, tradiciones y rutinas sobre el país que pretendían evangelizar. De tal manera que este tipo de recreaciones fue muy nutritivo, tanto para las adultas como para las pequeñas. Ahora bien, los momentos de esparcimiento tenían las menores, que tenían las menores que habitaban en el hospicio, también fueron importantes para el desarrollo durante su niñez. El edificio contaba con columpios, sub y baja, para que las niñas se divirtieran después de tomar sus lecciones en el orfanato. Con estos juegos, tanto las integrantes de la WFMS como la Iglesia Metodista aseguraban grandes momentos en su estancia. Así como las extranjeras aseguraban la diversión, también estaban al pendiente de imponer disciplina sobre sus alumnas. Si alguna chiquilla se comportaba no se comportaba con lo esperado, la dejaban sin comer o sin cenar, según fuera el caso. La idea era que la pupila aprendiera que la lección y no repitiera su mala conducta. Para concluir, puedo decir que la Iglesia Metodista se autonombró civilizatoria y buscó a misioneros para viajar al extranjero. Uno de los primeros lugares en ser visitados fue México. La WFMS, al establecerse en la Ciudad de México, tenía la intención de replicar la labor misionera que años atrás emprendió en la India. Encontró muchas similitudes entre las condiciones entre las que vivían las mujeres asiáticas y las latinoamericanas. Gracias a Butler, pudieron llegar más integrantes de la WFMS para establecer orfanatos y escuelas para niñas menesterosas. En la capital de la República, fundaron el orfanato Gante, el cual inició como hospicio, pero con el paso del tiempo se convirtió en instituto escolar. Encontré aspectos característicos de la supremacía blanca de la época, tanto con Clementina como con las integrantes de la WFMS. Para lo anterior recurrí a Aníbal Quijano para explicar por qué las estadounidenses actuaban de esa manera. Además, para los reportes de las mujeres, tomé como referencia escritos que publicaron en su revista Hayden Woman's Friends, que en español se traduce como amigas de las mujeres paganas o salvajes. Entre los comportamientos de superioridad de raza, encontré que las extranjeras cambiaron el nombre de sus alumnas, la forma de vestir, la forma de hablar, para parecerse lo más posible a las niñas americanas. Dentro de los muros del orfanato Gante, las maestras formaban niñas para que pudieran trabajar como sirvientas en las casas ricas, o que fueran una futura esposa, o algunas las educaron para ser maestras. Además, las señoras que fungían como filántropas eran quienes mantenían a una o dos pequeñas y decidían todo sobre su protegida. Las estadounidenses caminaron por las calles de la Ciudad de México para conocer más a fondo la población que pretendían evangelizar. Las mujeres reportaron con horror cómo el pueblo mexicano celebraba el Día de Muertos, la veneración a la Virgen de Guadalupe, la forma de vestir y de comer en México. Mientras las señoras, esposas de los altos rangos de la Iglesia Metodista Episcopal
eran quienes administraban económicamente la WFMS, las solteras realizaban el trabajo misionero. Las señoras que fungían como filántropas eran quienes mantenían a una o dos pequeñas y quienes decidían todo sobre su protegida. Para finalizar, solamente me queda darles las gracias por la atención prestada a esta exposición. Muchas gracias, Erika y Liana. Es un gusto escucharte con el mismo tema también que nos presentaste acá en el Simposio Internacional Emilia Beltrán y Puga en septiembre pasado. Seguramente será una tesis muy interesante. El tema es bastante atractivo y creo que innovador, en muchos sentidos. Bueno, pues me permito entonces presentar a la doctora Marcela López Arellano, a quien saludo con mucha estima y admiración. Ella es doctora en Ciencias Sociales y Humanidades con especialidad en Historia por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es profesora e investigadora del Departamento de Historia en la misma universidad. Su principal línea de investigación es la historia social de la cultura escrita, historia de género e historia de mujeres en México, siglos XIX y XX. Es autora y coordinadora de libros, capítulos de libros y artículos. Entre sus publicaciones se encuentran Anita Brenner, una escritora judía con México en el corazón, del 2016. El libro de la muerte, Miradas desde un museo universitario, del 2017. En coautoría con el doctor Luciano Ramírez Hurtado, Historia regional, nuevos acercamientos y perspectivas, del 2019. Los artículos, Anita Brenner, corresponsal de la B'nai B'rith en México, 1924-1925, en Journal of Judaic and Islamic Studies, Universidad de Évora, número 5, 2019. El otro es A Jewish Girl of Mexico, Anita Brenner and the article that won first place in 1925, en Women in Judaism, an Interdisciplinary Journal, University of Toronto, 2019. Adelante con los comentarios de la doctora Marcela López. Buenas tardes, no, todavía, buenos días a todas. Antes que nada, quiero agradecer al Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género por la invitación. En todos estos coloquios en donde se tocan los temas acerca de historia de las mujeres y de género, bueno, a mí me encantan y que además sean historiadoras tan jóvenes como ustedes que estén promoviendo que esto crezca más y más, pues es lo que más me emociona. Entonces, agradezco la oportunidad de leer el texto de la maestra Erika Iliana Sánchez Rojano. De entrada quiero decir que me encantó porque pues muestra esa historia que a veces no ha sido tan contada, ¿no? De todas estas mujeres que viajaron a México en el siglo XIX desde su perspectiva, ¿no? Para educar al otro, ¿no? En este caso a las otras, que eran las niñas indias, como les llaman ellas. En mi caso del trabajo de Anita Brenner, ella estudió cuando era niña en un colegio que se llamaba el Colegio Morelos, que era de la congregación presbiteriana, que estaban en Aguascalientes. Y justamente habían llegado a Aguascalientes por el ferrocarril, que es un tema que no es, en el caso de tus mujeres, pues el ferrocarril fue una parte porque también viajaron por barco. Pero muchas de las congregaciones presbiterianas, según yo pude, bueno, de los grupos que pudieron llegar a México fue a través del ferrocarril y llegaban a ciudades a donde llegaba el ferrocarril, obviamente, ¿no? Y sobre todo ciudades en donde había extranjeros, porque muchas de sus escuelas eran para estudiar, para enseñar a los niños, hijos de extranjeros, en inglés y con las reglas que tenían ellos, ¿no? Como lo verías tú, pero con las niñas mexicanas. Entonces, este trabajo me parece muy interesante y todo lo que nos contaste ahorita en la presentación, bueno, igual, pero yo quisiera, no sé si tu trabajo ya está terminado y quisiera meterte una revolución mental con tu tesis. No sé si ya la terminaste, si ya es un capítulo de la tesis, ¿verdad? A mí lo que me encantó fue el archivo que encontraste.
porque tú te encontraste en el archivo de los metodistas, te encontraste la revista esta que se llama The Hidden Women's Friend, que sería la amiga de la mujer pagana. Y lo que tú vas contando en el texto, que no lo pones en el texto, pero cuando voy a tus notas a pie de página, son los artículos de las maestras que vinieron a México, que mandaron los artículos a la revista y esa revista los publicó en Estados Unidos. No sé dónde publicaban la revista porque busqué en internet y era, no sé si era Nueva York o en qué ciudad. Pero lo que creo que puede girar el tema de tu trabajo y que es muy interesante es que tus mujeres son mujeres educadas, obviamente, ¿verdad? Vienen a ser maestras, pero son mujeres escritoras. Y yo creo que una de las cosas que vale como enfatizar en tu trabajo es la revista. Yo pondría para iniciar este capítulo la revista. ¿Quién la editaba? ¿En dónde la editaba? ¿Y por qué les piden artículos a las profesoras? Porque muy seguramente les pedían que contaran sus experiencias. Y entonces tú, cuando yo iba viendo los títulos de los artículos de Clementina, y luego que la Virgen de Guadalupe, y luego el Estado de Hidalgo, que lo escribe la otra profesora, cada una de ellas va a contar lo que tú tienes en tu texto. Cuando iba yo leyendo, iba poniéndole como lo contó Mary Hastings, como lo contó Susan Warner, como lo dice Clementina, ¿no? Cada una de ellas cuenta sus experiencias desde esa postura de los ojos imperiales, que tú lo manejas, ¿no? Aquí me acordé yo de un libro que te recomiendo mucho que se llama Ojos Imperiales, Literatura de Viajes y Transculturación de Mary Louise Pratt, tal vez lo conoces. Es muy bonito, pero te va a permitir como analizar la mirada de estas norteamericanas hacia las mujeres mexicanas, a las que ven como el otro, ¿no? Aquellas que no tienen suficiente, que son como un poco como dijiste tú, incivilizados, ¿no? Ese libro a mí me parece que te puede complementar lo que ya tienes de Quijano, porque tú hablas, todo el artículo hablas de supremacía blanca. También te recomiendo que expliques por qué tú tomas ese concepto, porque viene de la Ilustración, obviamente lo tomarán la Guerra de Secesión los norteamericanos, y es justamente esa mirada que luego se repetirá en el siglo XX con el nativismo y el cierre de fronteras, que es América para los blancos, ¿verdad? Que se está repitiendo curiosamente actualmente. Pero en este caso, tus mujeres, si son norteamericanas, blancas, educadas, que están contando desde esa mirada que están viendo en México. Entonces, cuando tú lo escribes, pareciera que así era. En realidad no era así, es lo que ellas cuentan. Y yo creo que hacer el análisis desde allí puede enriquecer muchísimo lo que tú has logrado tejer de su escuela, de su colegio, de cómo fue que construyeron su proyecto educativo. A mí me parece que mirar cada uno de los textos. Fíjate, yo pondría en el texto el título del artículo. Pondría, en 1873, Clementina manda un artículo que se llama Visita a la Virgen de Guadalupe y narra lo siguiente, y entonces entiendes que es Clementina la que está diciendo, ¿verdad? Todo eso. Hay otro artículo, hay otra parte donde tú dices, es que todos los sacerdotes católicos eran muy negativos y eran despreciativos. Ojo con eso. Yo te diría, hay que matizar porque lo estás tomando de la narración de una norteamericana que quiere contarle a sus lectoras en Estados Unidos que en realidad los sacerdotes son muy malos y ellas están haciendo algo muy bueno. Y yo te diría, hay que matizar afirmaciones como esa porque tal vez había sacerdotes que no eran buenos y tal vez había otros que eran muy buenos, pero ellas tenían que justificar ese trabajo que estaban haciendo para educar desde donde ellas estaban, ¿no? Entonces yo pondría la revista como centro y luego los artículos de ella, un poco contando cómo lo van viviendo cada una de ellas. Y creo que lo que tienes es un tesorazo. O sea, ese archivo que te encontraste es un tesoro. Porque cuando ubicamos lo que escribe cada una de ellas, tú misma vas a ver. Otra cosa que yo te recomendaría, porque me gustó muchísimo, pero me hizo falta, es
de dónde venían ellas, es decir, de algunas sí encontraste archivos, pero hay un sitio que conoces que se llama Family Search, en donde es muy posible que te encuentres estas 5 profesoras o 6 que nos cuentas, que no son tantas, donde te encuentres dónde nacieron, qué edad tenían. Las fotos que nos ponen ya son mujeres mayores, pero tal vez cuando llegaron eran muy jóvenes, porque Clementina y William, William se llamaba el marido, ya no me acuerdo. El marido, William, lo nombras al principio y lo olvidas después, aunque sí hay un texto que escribe. No sé, ¿verdad? Decir solamente, como dices, voy a contar a Clementina. Entonces, cuando escribes Butler, todo el texto hay que decir la señora Butler o Clementina, porque puede confundirse entre el marido y ella. A mí, Clementina me gusta muchísimo porque es una mujer que escribe 3 textos. O sea, tú tienes de ella, tienes sus artículos para la revista, tienes el reporte que da a la iglesia y tienes sus memorias de 1929, que son 50 años después de lo que había vivido. Entonces también separaría lo que cuenta en los artículos y lo que cuenta en sus memorias, porque cuando ya estás viejito, tus memorias cambian algunas cosas, ¿no? Otra cosa que yo te diría, no sé si ya voy bien, ya voy a acabar, ¿verdad? Ya tengo que acabar. Está bien, Todavía todavía tengo hay tiempo. unos minutos, Unos minutos. sí. Otra cosa que yo te recomendaría es que tú estás haciendo el análisis de este colegio como si fuera, bueno, de este orfanato y la escuela de ellas, como si estuviera solo en el universo. Yo creo que necesito una contextualización respecto a las escuelas mexicanas, porque tú hablas de que era diferente a las escuelas mexicanas, pero no nos cuentas cómo eran las escuelas mexicanas. Había escuelas de gobierno que ya eran liberales, que ya no enseñaban religión, y había escuelas privadas que generalmente eran de maestras muy religiosas. Esas eran las escuelas católicas, y había escuelas de monjas. Casi no, bueno, había y no había. Yo te recomendaría revisar a Oresta López, seguramente ya la has revisado por tu trabajo, a la maestra, a la doctora Oresta López, a Lourdes Alvarado, a Luz Helena Galván, porque ellas trabajan la cultura escolar en México. Lo que tú nos estás mostrando en tu texto es la cultura escolar que promovieron las maestras norteamericanas. Las excursiones, también las escuelas mexicanas tenían excursiones. Los escritorios, las mapas, también tenían las escuelas mexicanas, tenían sus mapas. Hablas de un invernadero a la entrada, tal vez eso fuera diferente, pero tenían sus huertas atrás. Entonces, como hacer un poquito de relación, cómo era la escuela mexicana y lo que tú encontraste en lo que cuentan las profesoras gringas, ¿no? No gringas, no, norteamericanas, porque si lo dices allí, ellas mismas dicen que gringo es una palabra muy despreciativa, lo tienes. Entonces, te recomendaría, pues, también cuando hablas del edificio de Gante, que cuentes más qué edificio era, porque era un convento, ¿verdad? Lo compran los Butler, el edificio de la calle de Gante. Ok. Porque cuando dices que ellas escriben que la gente se enojó muchísimo, yo no supe de qué edificio estabas hablando, porque dices que era de los franciscanos, pero no dices cuál, habría que contarlo un poco más. Y bueno, ya creo que ya tenía, ya viste que tengo como muchos comentarios porque me pareció un trabajo súper bonito. Y yo te preguntaría también, ¿hay testimonios de las niñas que educaron? Porque todo esto que nos muestras de cómo les cambian el nombre, pues es muy fuerte. En realidad es una identidad dual que les queda a ellas, porque no todas eran huérfanas, regresaban a su casa con sus papás y ya no era Mary, ahora va a ser Juanita. Y no sé si habría la posibilidad de buscar no solo las cartas que las niñas mandaron a sus patronas, ¿verdad? Que les mandaban dinero desde Estados Unidos. Yo metería esas cartas en el texto también. Pero si hay testimonios y si puedes encontrar testimonios de las niñas que salieron de esas escuelas después, ¿cómo cuentan sus experiencias? Si se fueron a Estados Unidos o si se quedaron en México, y esta parte de haber sido educadas por norteamericanas, ¿cómo las impactó en su vida diaria? Porque finalmente regresaban al maíz y a las tortillas y ya no estaban pues en el contexto como muy de esfera, que eran el orfanatorio y la escuela de las norteamericanas. Muy interesante, si gustas te mando mis notas luego a tu correo. Agradezco la oportunidad de haber leído este trabajo porque creo que son estos trabajos los que nos permiten conocer cada vez más cómo las mujeres siempre han estado en los lugares, siempre se han movido, viajaban solas, eran solteras, eran casadas y allí estaban, ¿no? Allí estaban en sus propios proyectos
trabajando por lo que para ellas era valioso y agradezco pues la oportunidad de haber leído este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marcela, por sus comentarios. Y bueno, también queremos decir, hay un comentario de la doctora Cristina Alviso Carranza en Facebook, dice, muchas felicidades a las ponentes. También la tenemos acá conectada. Bueno, si quisiera responder ahorita, maestra Erika, los comentarios que te hizo la doctora Marcela en cuanto a tu tesis. Sí me escucho, ¿verdad? Sí. Bueno, primero quiero agradecer por la oportunidad de estar aquí. Doctora, muchísimas gracias por sus comentarios. Me sirven mucho para seguir trabajando en esta investigación. Sí, algunas cosas que usted ya me recomendó, necesito implementarlas. La verdad es que cuando yo inicié con este proyecto, yo era como que las justificaba mucho, ¿no? Decía, sí, claro, ellas vinieron a educar a las mexicanas, gracias a las estadounidenses, las mexicanas fueron a la escuela, o sea, yo estaba como que con esa idea, ¿no? Entonces, al leer toda la literatura sobre la supremacía blanca, dije: "No, o sea, tampoco es que ellas eran las salvadoras de las mexicanas". Este texto de Ojos imperialistas lo voy a consultar. Ya he consultado varias, con respecto a la pregunta de dónde publicaban esta revista, era en Massachusetts, en Boston. Ahí es donde se distribuía, pero también tenían una oficina en la Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York. De hecho, las instalaciones de la iglesia metodista estaban en la Quinta Avenida y tenían como un con respecto a los sacerdotes, sí, Perdón, y Erika, creo que tenemos poquitos problemas con tu audio. No sé si quisieras apagar tu cámara y entonces nada más te escuchamos para que no se vicie tanto. Gracias. Adelante. a ver, creo que ya, ¿verdad? Bueno, pues Sí. también con respecto a lo de los sacerdotes, sí necesito aclarar esto, es donde me pongo como con los ojos de las señoritas que estudio. Y eh, con respecto a los testimonios de las niñas, sí he encontrado cartas que se publican en esta misma revista, pero son cartas en inglés. Entonces, si las niñas originalmente hablaban náhuatl, hablando español e inglés, tanto para redactar una carta, pues sí era como un poquito más difícil. Y he encontrado palabras que eran hijas de un pastor de esta escuela y que fueron educadas en esta escuela. Estas señoritas, directoras de la escuela metodista, y cuando yo las empiezo a estudiar, me doy cuenta que toman una postura muy parecida a la de sus maestras. Estas señoritas pues fueron educadas en esta escuela y bueno, la iglesia metodista no habló en este capítulo de, pero la iglesia metodista mandaba a las niñas a estudiar al extranjero, a Estados Unidos. Y recibían una capacitación, estudiaban sus maestrías en Boston. Regresar ya las instalaban como o directoras de algún colegio metodista. Entonces, Juana y Adela Palacios se fueron a Estados Unidos a estudiar maestrías, maestría en artes, se fueron a Europa, estudiaron con Marie Curie y con María Montessori.
y regresaban a México, o sea, iban y venían, se fueron con el gobierno de Porfirio Díaz a estudiar a San Luis, Missouri, y estas mujeres pues obviamente eran muy preparadas y publicaban en inglés en esta revista. Empiezan a hablar que es Teotihuacán, pirámides, tal, 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 y al final dicen, es que la idolatría de estos indios, y es que los indios todavía no han dejado esta idolatría, pero nuestro verdadero ser, y siempre terminan con una frase muy parecida a las de sus maestras, y yo lo que he visto es que estas mujeres tienen como un modelo a seguir blanco, protestante y extranjero, que son el de sus maestras, porque al fin y al cabo fueron educadas por ellas, ¿no? Y estas son las dos maestras más sobresalientes que yo he encontrado. Y pues creo, creo que sí responder. Y pues otra vez, muchísimas todos estos comentarios me van a ser de gran ayuda para integrarlas a mi capítulo. Bien, muchas gracias, Erika y Liana. Creo que ya no hay más comentarios en redes sociales y tampoco acá en la liga de Zoom. No sé si alguien aquí quisiera comentar algo más. Si no, pues te agradecemos mucho tu exposición, Erika, y también la lectura de la doctora Marcela. Esperemos que esa tesis vaya mejor y que termine pues en tiempo y forma o lo que necesites. Bueno, también recordarles que estaba abierta hasta el 6 de diciembre la convocatoria para participar en este seminario para el próximo año. La verdad es que recibimos muchísimas propuestas. Fue una tarea muy extenuante revisarlas y finalmente tener el calendario. Ya tenemos un calendario tentativo para el siguiente año completito. Y bueno, tenemos algunas novedades con eso, pero se va a publicar oficialmente a partir del 16 de diciembre, es decir, este lunes que viene. Las sesiones que pues siguen siendo 2 al mes, ahora la mayoría de las sesiones van a ser de 2 o 3 ponentes por la cantidad que recibimos de propuestas del país y fuera de México, de otros países, incluso de España y de otros lugares. Entonces, pues, estamos muy agradecidas con ustedes, con las que ya participaron, con las que van a participar, muchas jóvenes. En ese sentido, la última sesión del año de este seminario va a ser este martes que viene, 17 de diciembre, cerrando el calendario de actividades, con broche de oro porque participa la doctora Lilia Vallardo, la coordinadora de este seminario, quien nos hablará sobre las contribuciones de las escritoras a la construcción de símbolos nacionales en la revista La Mariposa. Y pues la van a leer dos comentaristas muy importantes en sus temas. Y pues esa sigue siendo la invitación, ¿no? A que seamos parte de este seminario que está abierto a las contribuciones de las colegas académicas en temas de mujeres. Bueno, pues no me queda más que agradecerles a todas las que están participando aquí, a quienes nos están siguiendo en redes, por su valiosa colaboración, por su generosidad. Y bueno, nos vemos entonces el martes 17 a la misma hora, a las 10 de la mañana. Se queda esta grabación en nuestra página de Facebook, por si la quieren revisar posteriormente. Muchas gracias y nos vemos.